Muchas gracias por acompañarnos, Juan Marcos, le agradezco. Muy buenas noches, Elisa, y a todo tu auditorio. Un gusto en saludarles. Igualmente, Juan Marcos, tú fuiste subsecretario de Gobernación con Juan Camilo Mourinho, ¿verdad? No, durante el tiempo del fallecido, en paz descanse, secretario Francisco Blake. Francisco Blake Mora. Francisco Blake Mora. Sí, y comentaba Germán Martínez que pues se hacían estas advertencias y hoy comentas ampliamente sobre este tema. ¿Cuáles eran esas advertencias que se hacían, que no tenía que ver con los vínculos contra el narco, sino más bien con un tema de presupuestos y cosas así, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que es muy relevante porque precisamente como bien señalas, ya estamos en la etapa luego del veredicto de Brooklyn, de que pues saltan las voces que dicen, les dije, les advertí. Sí. Y yo creo que más que nunca es necesaria la precisión y definir términos. Sí. Me parece, por ejemplo, que lo que dice Ramírez Acuña, pues no es ninguna confirmación de que se tuviera alguna sospecha o alguna prueba de vínculos con el crimen organizado por parte del entonces secretario. A él simplemente no le parecía la estrategia. Exacto. De mi parte, yo llego de nueva cuenta a México ya en el año 5º del gobierno. Y no es cierto que dije semejante cosa a Germán Martínez. Él fue mi jefe en el inicio del gobierno, en el año 1 del gobierno. Repito, regresé de Los Ángeles al gobierno central hasta el 2010, finales del 2010. Entonces, la advertencia que yo le hacía a Germán era de otra naturaleza, no menos relevante, pero desde que arranca toda la estrategia antiseguridad, Germán y yo estábamos en la posición de vigilar el gasto público y le hice saber con preocupación en lo que se llama la etapa preventiva de las auditorías. Sí. Estábamos viendo muchísimo desorden, muchísimo abuso, muchísimos excesos, y pues era muy importante para mí que lo supiera y que se tomaran algunas decisiones. Y esa fue la advertencia, de otra naturaleza, pero ponerlo en mi boca como secretario, ya que participaba en el ramo de la seguridad, pues, sí, suena muy distinto, ¿no? Suena a confirmación, miren, ahí les dije, y suena como a remate de lo que está pasando en un caso que, por cierto, pues todavía le falta una apelación. Entonces yo no sé quién defenderá a García Luna de alguna manera, pero no me parece la forma, términos y confusión que creó el senador Martínez Cázares con su declaración, siendo que fui su subordinado y siendo que como tal, en la materia de control y vigilancia del gasto, le hice el comentario que le hice. Sí. Y muchos años. Sí, subsecretario, y nada más para precisar, no, García Luna ya es criminal, ya fue, no ha sido sentenciado, la sentencia es el 27 de junio, pero el veredicto ya fue unánime de los 12 miembros del jurado allá en Brooklyn por los 5 delitos, 1 por pertenecer a esta empresa criminal de manera continua, 3 por conspirar en el tráfico de cocaína y el último por haber mentido a las autoridades de Estados Unidos. Esto ya es un veredicto y ya fue declarado culpable de estos. Nada más, pues el juez Brian Cogan determinará cuántos años de prisión tendrá que purgar Genaro García Luna, es decir, sí ya fue el veredicto ya se dio. Entonces, pues bueno, es una situación. Le comento muy brevemente para la valoración de quienes nos ven y escuchan. Ajá. Yo fui cónsul de México, cónsul general de México en Estados Unidos, en 2 ocasiones. Ajá. En Denver y en Los Ángeles, y les sé decir que estas condenas tienen una apelación. Repito, no estoy aquí a defender al señor García Luna, simplemente digo que tampoco nos podemos ir de bruces con un asunto que todavía tiene una apelación. Pero la condena o el veredicto, porque me parece que ahorita va a haber todavía comunicación y todo para saber exactamente cómo va a ser la condena, la sentencia
que emite el juez Brian Hogan? El tema es que hay una instancia todavía que pudiera modificar las cosas, pero más allá de eso, lo que hay que precisar es que yo no advertí una conducta del señor García Luna en torno a el crimen organizado, y sí, por contrario, hice una advertencia de otra naturaleza, a lo cual el entonces secretario, que era el que le tocaba vigilar a sus pares, pues ya se fue a los 10 meses, entonces ya no pudo suceder nada, pero yo nada más quiero poner las cosas en su dimensión, porque no he de ser yo una persona que me sume injustamente o que parezca que se suma a decir, me parece injustamente, les dije, les advertí, cuando no hay tal cosa. Ni les dije, les advertí, porque yo no advertí esa conducta, no me tocaba, no me correspondía. Sí. Como digo en mi artículo, la Subsecretaría de Gobernación no es policía de ninguna naturaleza. Sí. Ahora, algunos otros se han dicho que advirtieron al presidente Felipe Calderón. Usted nunca supo nada de estas advertencias, porque además la investigación que se hizo en Brooklyn data desde 2001, es decir, desde el gobierno de Vicente Fox, cuando estaba en la AFI, y más allá de ser investigado, al contrario, fue ascendido Genaro García Luna. La gran mayoría de las acusaciones de las que nos enteramos por los medios, de los testimonios, datan de su época en la AFI, es decir, en el sexenio de Fox, no del de Calderón, pero en cualquier caso, a mí, yo tengo mi opinión como abogado, pero pues me la reservo, repito, vengo aquí a hacerla de defensor de nadie, sino simplemente a dimensionar, porque lo que dijo Germán me parece que está fuera de lugar, y en este momento, ya con el veredicto de Brooklyn, pues adquiere otra relevancia que se utiliza, como ya vimos, por parte del señor que habita Palacio Nacional, pues todo el tipo de tergiversación política que se puede hacer. Las advertencias que Elisa Germán fueron en su tiempo como secretario, y en todo caso, pues que él nos cuente las decisiones que toma al respecto. Oiga, subsecretario, y nada más también, bueno, uno de los cargos tiene que ver con la empresa criminal Continua. Y yo estuve en las audiencias allá en Brooklyn, presencié los testimonios tanto de testigos colaboradores como de testigos que no tenían ningún cargo, que eran también funcionarios de México, de Estados Unidos, en fin, ¿no? Estuve ahí presente en el juicio de Brooklyn, y sí data de Fox y de Calderón, porque, bueno, ya los detalles los he escrito algunos, otros colegas también, pero además el cargo, uno de los cargos es de pertenecer a esta empresa criminal de manera continua. Entonces sí es, pues es un tema muy grave, pues al parecer algunos... Sin duda, lo único que te puedo precisar, y como abogado te lo digo, yo olvídate de mi cargo, yo al señor García Luna de verdad lo traté en la mesa de trabajo, por eso digo que si se confirma toda su culpabilidad, pues me formo en la línea de los engañados, ¿no? Junto con la DEA, junto con el FBI, junto con el presidente Calderón, a todos nos vio la cara si esto se confirma. Sí. Pero lo que sí te es decir como abogado es que una línea de puros testimonios como prueba, sin vinculación a otros tipos de prueba, me parecen raros, por decirlo lo poco. Los abogados sabemos que los testimonios se tienen que vincular a otro tipo de pruebas, no ocurrieron los videos, no ocurrieron las grabaciones, no ocurrieron pero hubo muchas pruebas. Otras cosas, perdón, nomás termino la idea, y eso es la única razón por la que digo que puede ser interesante la apelación. Pero de ahí en fuera me centro en mi artículo, Elisa, y el tema es dejar bien en claro que en ese carácter no lo dije ni con ese contenido, ni con ese contexto, y creo, sin embargo, que lo que le advertí a Germán era importante, ¿no? Porque hoy estamos viendo el despilfarro de este gobierno a título de seguridad pública, ya le meten a título de seguridad hasta hacer aeropuertos. Entonces, el velo de la seguridad nacional y de la seguridad pública no debe ser pretexto para el despilfarro, para la opacidad. Yo creo que eso es lo que habría que rescatar
de lo que le estoy aclarando al senador Germán Martín. Sí, sí, entiendo. Oiga, y nada más, hubo también pruebas. Entiendo que se esperaba que se presentara algún video en donde está entregándole Arturo Beltrán Leiva a Genaro García Luna. Eso no, pero hubo muchas pruebas. Incluso el juez Brian Cogan, al instruir al jurado antes de que se fuera a deliberar, fue muy claro sobre el tema de los testimonios, de los testigos protegidos, de cómo se tendría que valorar también la credibilidad de cada uno de ellos, de las coincidencias que hubo a lo largo de todo el juicio, de todas las personas que se presentaron. Hubo también explicaciones y muestras de cómo se hacen todos los traslados. En fin, yo creo que hay el cierre de la fiscal Sarita Comatiredi es un documentazo que ojalá después pueda leer. Sin duda. Que creo que vale la pena porque hila toda esta terrible historia de colusión de las autoridades con el crimen organizado, que han hecho posible, por supuesto, el que estas empresas criminales crezcan de la manera en que ha crecido hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días, porque también la fiscal Sarita habla de que todavía el cártel de Sinaloa sigue haciendo daño, y habló en presente, y habló de las cosas que suceden hoy en día también. Es decir, esta es una historia que apenas comienza y es una historia muy terrible para nuestro país. Se puede extender, y si me regalas 10 segundos nada más te diría, de ser así y sin cuestionar desde luego tu privilegiado testimonio como periodista, entonces es muy probable que se confirme esa resolución, y repito, muchos que estuvimos de muy buena fe en ese gobierno, pues nos llamaremos a engaño, a traición, y pues la fila es larga de esos traicionados, e incluye al presidente Calderón, de cuya decencia no se puede ni se debe dudar. Y bueno, vamos a ver, como bien señalas, la última palabra cuando esta se produzca. Sí, la sentencia será el 27 de junio. E insisto, fue declarado culpable ya de los 5 cargos de manera unánime. Vamos a ver, y la sentencia la dará el juez el 27 de junio. Veremos qué más hay en todo esto. Ojalá podamos seguir platicando de lo que sigue, porque, pues bueno, sí me parece que es un tema que importa a nuestro país, aunque desgraciadamente se tiene que hacer justicia en Estados Unidos, ¿no? Porque aquí es imposible, no ha sucedido. Esa es otra gran tristeza, ¿no? Esa es otra gran tristeza, pero créeme, Elisa, yo como muchos estamos muy, muy interesados en que todo esto se aclare por el bien de México y por la justicia, y ojalá lo que siga pues también suceda en nuestros tribunales y no tener que estar apelando a la justicia de los Estados Unidos, pero eso da para otro tema. Sí, yo estoy a tus órdenes y a los del amable público de Milenio, y siempre atento en lo que podamos aportar y desde luego discutir, porque una cosa es informar en seco, pero también lo otro es pues entrarle al análisis como bien convocas. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Juan Marcos. Gracias por estar con nosotros.